Bueno, pues nosotros seguimos y lo hacemos en este caso centrándonos en el turismo, porque fíjense en esta web que les vamos a mostrar. Está hecha en China y dirigida a ciudadanos chinos. En ella se promociona Teruel como el mejor destino romántico del mundo. Es la primera opción de un ranking de 10 y Teruel está por delante de París, Verona o Manhattan. Es entre los atractivos turísticos de Teruel, la página destaca el arte mudéjar, el mausoleo de los amantes, la Plaza del Tórico y también Dinópolis. A mí no me extraña porque, bueno, Teruel, en la fiesta que se hace en febrero, las bodas, viene gente de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Canadá, ha venido gente de la otra parte del mundo que se ha quedado a vivir allí, como la pregonera de este año. Vi esta noticia hace 2 días, que lo ponían los de la fundación. Sí. Y la verdad que no me sorprende porque la gente que va conoce esa historia, conoce esa leyenda que es universal, que la entiende un chino y la entiende un senegalés, pues se queda enganchado con la historia. Teruel por encima de París. Me siento muy aragonés, pero esto de verdad me cuesta creerlo. O sea, me cuesta creer que Teruel esté superando a la belleza y al glamour que no tiene estamos París, hablando de la belleza ni del glamour, estamos hablando de destino, ese enganche o esa destino capacidad romántico, de destino romántico, de historia, pues para quedar por los campos elíseos y junto al Sena de París, vamos, no sé, yo lo siento de verdad, pero me cuesta. Tú has estado en el mausoleo donde están los amantes ahí agarrados de la mano. Sí, pero vamos, insisto, que está muy bien, que es maravilloso, que es un sitio muy bonito, que tiene un encanto especial, pero vamos, decir que es la primera del mundo, yo creo que esto es un poco pasarse. Vamos a ver, con independencia de que sea verdad o no sea verdad, dejemos a los chinos que digan lo que quieran. Pero los chinos especialmente si no vienen. Si además me parece muy bien, pero yo creo que la autocrítica de vez en cuando es buena también, es decir, yo creo que hay que sacar adelante nuestra tierra, que tenemos que hacer una campaña mucho más intensa, que somos muy pazguatos a la hora de defender Aragón y que esto de vez en cuando hay que decirlo con claridad. Pero bueno, tampoco hay que pasarse, no hay que empezar ahora a ser un poco esa... Hay una cosa que la sabe muy poca gente y voy a decir, os va a parecer una burrada, pero Romeo y Julieta, William Shakespeare, no visitó jamás Italia. Y hay estudios en Estados Unidos donde se justifica, se pone de manifiesto que pudo inspirarse en la historia de Isabel y Diego. Por la siguiente razón, si leemos el de Camerón, hay un cuento que es el de Salvestra y Girolamo y es idéntico a la leyenda de los amantes de Teruel. Y luego Shakespeare se inspira en ese cuento. O sea que nos queda mucho trabajo que hacer porque todavía tenemos que apropiarnos de Shakespeare. Tenemos que ser un poco más chinos los aragoneses. Ahora, los chinos hay que reconocer que tienen una capacidad especial y diferente para ver el mundo, ¿eh? Bueno, son peculiares. Pues de cualquier modo, bienvenidos sean los chinos, que con que solo nos visite el 0,0001%, comemos todos los aragoneses el resto de nuestra vida. Bueno,